En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fronteo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que los acompaña de lunes a viernes de 6 a 10 a 7 de la tarde. Y hoy, no como todos los lunes, sino que hoy, junto a ustedes, Enzo Alvarado López y Mario Materuna Morales, conductores de Revelando del día de hoy. Enzo Alvarado nos está acompañando el día de hoy en reemplazo de Francisco Muñoz Pinto, que es el locutor habitual, quien por razones de personales no pudo acompañarnos el día de hoy. Así es que, bueno, agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5, AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm. Y por supuesto, agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes. Nos referimos a la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, ASOFAR. Gracias una vez más a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador, ASOFAR. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos y agradecemos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire. Nos referimos a don Luis Salinas y a don Gerardo Terán. Muy buenas tardes, Enzo, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ¿ya? Buenas tardes, don Mario, a nuestra querida audiencia también. Un caluroso abrazo en este día tan helado, ya se siente ya. Y como siempre, un saludo a los técnicos de Radio Portales y naturalmente a Sofar que permite que estemos en el aire. Ya van más de 10 años en el aire por parte de Revelando, así que realmente muy agradecido de todos ustedes. Pequeña corrección antes de partir el programa, hoy día es viernes. Tenemos Revelando de lunes a viernes, pero hoy día es viernes, no es lunes. ¿Ya? El lunes también hay programa, pero bueno, pequeños detalles. Claro. Eh, El de hoy es el del día viernes 8. exactamente. Hoy día estamos en reemplazo de don Francisco también. Un abrazo para él. Pronto va a estar de vuelta con nosotros, así que por el momento, por esta tarde, me van a tener ahí como colocutor de este programa. Excelente. Ya, Enzo, vamos entonces con las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Partimos entonces con ya todo lo que dice relación con mayo. Básicamente iniciamos este mes sumamente especial bueno, para este programa, para SOFAR y naturalmente para la Armada de Chile y para la historia de nuestro país. Así que vamos con las efemérides de mayo. Partimos el 2 de mayo de 1879. Se crea en Valparaíso el Batallón Cívico de Infantería Lautaro, con 600 plazas y compuesto por los chilenos y repatriados y residentes en ese puerto. La base de esta unidad fue de chilenos repatriados del Perú que habían llegado a Valparaíso en el mes de abril y quienes juraron tomar las armas en contra de la nación que los había expulsado, más voluntarios de las brigadas cívicas de San Felipe y Limache. El cuartel estuvo ubicado en el Cerro Barón, siendo trasladado luego a Quillota y de allá a La Serena, donde los soldados finalizaron su instrucción. Al inicio de la guerra fue destinado a Pisagua, donde permaneció hasta que las fuerzas acantonadas en Tarapacá iniciaron un viaje a la campaña de Tacna y Arica. El Lautaro luchó en las batallas de Chorrillos y Miraflores y permaneció en el Perú, teniendo participación en la campaña de la Sierra y en la expedición a Puno, volviendo este regimiento a Chile en agosto de 1884. Vamos al 3 de mayo de 1814.
Tras algunas negociaciones a orillas del río Lircay, se firma el Tratado de Lircay entre las fuerzas patriotas de los brigadieres Bernardo Higgins y Juan Maquena y los realistas al mando del brigadier Gavino Gainza, luego que los patriotas cerraran el paso de las fuerzas españolas a la altura de Talca. En este tratado, los patriotas reconocían su dependencia de España, pero conservarían el derecho de gobernarse por sí mismos. Además, los españoles consentían en dejar subsistente el gobierno establecido en Chile. Este tratado fue desconocido por el virrey Abascal, quien reemplazó a Gainza por Mariano Osorio, quien posteriormente derrotaría en octubre de ese año a las fuerzas patriotas en el desastre de Rancagua, con lo que finalizaría el periodo de la Patria Vieja. 3 de mayo de 1879, la Covadonga zarpa de Valparaíso con rumbo a Iquique y lo hace al mando del capitán de fragata Arturo Prat, quien había llegado al puerto el 19 de abril a bordo del Lontué, siendo despedida en el muelle por Rosario Chacón, madre de Arturo Prat, y Rosario Orrego, madre de Luis Uribe, madre de los compañeros de curso, madre de los compañeros de curso que un día más tarde combatirán juntos en la rada iquiqueña. Antes de partir, sus tripulantes han recibido de manos de damas porteñas el escapulario de la Virgen del Carmen, probablemente, si no, la figura eclesiástica más importante de la historia de nuestro país. 3 de mayo de 1866, el alemán Carlos Flak se sumerge con el submarino Calderina, buque construido por él, según diseño de su compatriota el ingeniero Venen. La prueba fue realizada en la bahía de Valparaíso, en presencia del presidente José Joaquín Pérez. La historia dice que el presidente habría rehusado la invitación a embarcarse en el submarino, disculpándose con la frase, una clásica frase ya en la historia nacional, ¿y si se chinga? La nave se sumergió para nunca más aflorar, falleciendo el intrépido marino radicado en Chile, junto a su hijo y una decena de tripulantes, 5 alemanes, un inglés, 2 franceses y 2 chilenos. Inútiles resultaron los esfuerzos del buzo y dotación de la fragata inglesa Leander para recuperar los restos de la nave hundida. Un lamentable hecho histórico, el del mítico submarino. Eh, Se trató de hacer un documental, de hecho, de ese Sí, suceso, si no mal efectivamente, recuerdo. efectivamente. Vamos al 3 de mayo de 1910. Con esta fecha y ante la necesidad de dar un servicio religioso estable y constituido a las Fuerzas Armadas de la República de Chile, el Papa Pío X, con el breve, me van a perdonar las personas que sepan latín, porque aquí puede que mutile el nombre, in ac beatissimi, en esto santísimo, erigió el Vicariato Militar Castrense de Chile, siendo su primer vicario Monseñor Rafael Edward Salas. Este vicariato tendría como objetivo atender las necesidades espirituales de los miembros de las Fuerzas Armadas en servicio activo y sus familiares inmediatos. Sin duda, un hecho de suma importancia, sobre todo para quienes llevan una vida religiosa activa. 5 de mayo de 1873 se consagra el matrimonio de Arturo Prat Chacón y Carmela Carvajal Briones, joven nacida en Quillota el 16 de julio de 1851 del matrimonio de Diego y María, que al quedar huérfana fue criada en el hogar de su hermano José Jesús, casado con doña Concepción Chacón, tía materna de Arturo Prat. La ceremonia se realizó en la Iglesia del Espíritu Santo, ubicada en la Plaza de la Victoria de Valparaíso, y fue oficiada por el sacerdote presbítero reverendo Francisco Salas Portales. La Armada estableció esta fecha como el Día de la Familia Naval. Recuerden, 5 de mayo, recién pasado, el Día de la Familia Naval. 7 de mayo de 1749, una real cédula del rey Fernando VI ordena poblar y defender de eventuales enemigos el archipiélago de Juan Fernández, por lo que el gobernador del Reino de Chile, Domingo Ortiz de Rosas, ordena la construcción del fuerte Santa Bárbara, ubicado en Bahía Cumberland, en la isla de Más a Tierra, conocida como Robinson Crusoe, por lo que entre 1750 a 1817 las islas tuvieron un gobernador y sirvieron de presidio. El fuerte, que en su momento estaba protegido por 6 fortines astillados, fue reconstruido en 1974 y declarado monumento histórico en 1979. 8 de mayo es el Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja celebran en este día, por ser el natalicio del fundador del movimiento, Henry Dunant, el movimiento internacional que está presente en casi todos los países del mundo,
y es la organización de voluntarios más grande y antigua del mundo. El banquero suizo Henry Dunant fue testigo de la batalla de Solferino, donde se enfrentaron los ejércitos austriacos, franceses y piamontes. Al anochecer de ese día del 24 de junio de 1859, yacían 40.000 hombres prácticamente abandonados a su suerte. Dunant vio cómo morían los heridos sin asistencia y, ayudado por gente de los pueblos cercanos, se dedicó a socorrerlos. Convenció a la población local para que atendiese a los heridos, sin fijarse en qué bando del conflicto estaban, usando el tema Tutti Fratelli, todos hermanos. El 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, también en el mismo día es el Día Nacional del Trabajador Forestal, y el 6 de mayo es el Día Nacional del Laboratorista Dental, también el Día Nacional del Kinesiólogo. Ahí un saludo caluroso a muchos de mis amigos que ejercen esta profesión y que deportistas de medio pelo como uno no sabríamos qué hacer sin ellos. Así que muy feliz día a los amigos kinesiólogos. Y también Día Nacional del Nutricionista, a quien también le estoy profundamente agradecido. Esas han sido las efemérides del día de hoy. Ok, perfecto. Enzo, en todo caso, por favor, no seas tan modesto. Deportista de medio pelo, no, tú eres un deportista, no eres yo diría que semiprofesional. Sí, semiprofesional. Así que no, 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 Estamos no, en muy ello, bien. estamos en ello. Muy semiprofesional y además internacional. Recordemos que a comienzo de año estuviste compitiendo ya en Japón. Así que no, 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 no digas de medio pelo, no seas tan modesto. Ya, perfecto. Solamente destacar un detallito, digamos, que no está en la crónica el 5 de mayo de 1873, que se consagró el matrimonio entre Arturo Prat y Carmela Carvajal. Carmela Carvajal era menor de edad, entonces por supuesto que ella tuvo que tener el permiso de los padres para poder para contraer matrimonio. Y se casaron en la iglesia del Espíritu Santo, que estaba ubicada frente a la actual Plaza Victoria, que en esa época se llamaba Plaza de la Victoria. Sí, sí, ese era el nombre original, Plaza de la Victoria, ¿ya? Y estaba ubicada en la esquina, justo al frente del Club Naval. Club Naval, al frente, ¿no es cierto? Siguiendo por Condel, que en realidad no sé, ese pedacito de calle no se llama Condel, se llama calle La Victoria, o Victoria, perdón. Sí, Ya, bueno, ahí estaba ubicada la iglesia del Espíritu Santo. Y donde está actualmente el Club Naval de Valparaíso, ahí vivieron, en unas casas de 2 pisos, vivieron Carmela Carvajal y Arturo Prat una vez que se casaron. Ellos vivían ahí donde está, justo en la esquina, ¿no es cierto?, donde está el Club Naval de Valparaíso, y al frente está la iglesia donde se consagró su matrimonio. Eso es como dato complementario a esta fecha tan bonita, ¿no es cierto?, que es el 5 de mayo, que como lo mencionó Enzo, la Armada ha instituido como el Día de la Familia Naval por ser el día que se consagró el matrimonio de nuestro héroe con su querida y amada esposa Carmela. Ya, vamos entonces con la pauta del día viernes 8, que es hoy. Y el primer punto de la pauta, como siempre, son las historias de Valparaíso. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros queridos auditores la historia del monumento a Cochrane, el legendario y hermoso monumento a Cochrane que está ubicado ahí, donde comienza, ¿no es cierto?, la avenida Brasil. Para esta crónica hemos tomado como referencia, eh, valga la redundancia, la crónica escrita por el comandante Fernando Leantec, titulada Centenario de la inauguración del monumento a Lord Cochrane, que fue publicada o que está publicada en Revista de Marina. La idea de erigir un monumento a la memoria de Cochrane se originó entre los antiguos compañeros de armas del heroico almirante, entre los cuales se contaban el almirante Blanco Encalada, el almirante Roberto Simpson, el almirante Santiago Bainon y el comandante Pablo Delano. El intendente de Valparaíso, don Francisco Chaurren, recogió la iniciativa y se convirtió en el más activo gestor para llevarla a cabo. Al efecto, se realizó una suscripción pública entregándose a cada donante una medalla conmemorativa. La Municipalidad de Valparaíso contribuyó a la erogación con la suma de 2.000 pesos de la época, y la Municipalidad de Santiago concurrió también a la iniciativa del intendente, concurrió a esta iniciativa con su intendente Benjamín Vicuña Maquena.
Reunida la suma que se consideró suficiente, se encargó al ministro de Chile en Londres la tarea de contratar la ejecución de la estatua. Se han hecho incansables investigaciones en documentos y publicaciones de la época, pero no ha sido posible encontrar el nombre del hábil escultor que realizó la obra artística. Bueno, llegamos entonces a 1871, en donde por encargo del intendente Chauron se firmó el contrato con el fundidor londinense George Anderson Lavanson, quien por la suma de 1.350 libras esterlinas se comprometió a fundir el monumento en bronce. El intendente Echaurren dispuso que el monumento fuera erigido en la Plaza de la Intendencia, actual Plaza Sotomayor, designando por decreto del 4 de septiembre de 1872 a la comisión que, bajo la presidencia del contraalmirante Roberto Simpson, se encargaría de los preparativos para construir el pedestal de piedra y demás detalles necesarios para culminar la idea del monumento. La estatua, fundida en Londres, llegó al paraíso el 11 de enero de 1873 a bordo del vapor John Elder de la Pacific Steam Navigation Company, que partió de Londres en el mes de noviembre anterior y realizó el viaje por el estrecho de Magallanes. De inmediato, el intendente de Valparaíso determinó que la inauguración se efectuaría el 15 de febrero siguiente. Esta fecha fue adelantada después, para el 12 de febrero, decidiéndose que la conmemoración de la batalla de Chacabuco y de la declaración de la independencia fuera aplazada para el día 16 de ese mes. El 12 de febrero fue declarado feriado en homenaje a Cochrane. El propio mandatario provincial designó una comisión presidida por el almirante Simpson e integrada por autoridades y prestigiosos vecinos encargada de organizar la ceremonia de inauguración, la que cursó de inmediato las invitaciones a las personalidades que serían testigos de relieve de este magno evento. En primer término se hallaban el presidente de la República, don Federico Errázuriz Zañartu, el almirante Manuel Blanco Encalada, por supuesto, y los jefes navales y sobrevivientes de la Escuadra Libertadora del Perú, que estuvo al mando de Cochrane, siguiendo una extensa lista de destacadas autoridades nacionales y extranjeras, como por ejemplo el comandante en jefe de la Escuadra Británica del Pacífico, contraalmirante Charles Hilliard, y el comandante en jefe de la Escuadra Norteamericana del Pacífico, contraalmirante Charles Stillman. A finales del mes de enero quedó construido el pedestal de piedra para la estatua, que en su frente llevaba inscrito un solo nombre, Cochrane, y en cada uno de los restantes costados llevaba los nombres de sus acciones cumbres. Esmeralda, la toma, ¿no es cierto?, y captura de la Esmeralda allá en Callao, Valdivia y Callao. Valdivia es la toma de los puertos de Corral y Valdivia, ¿no es cierto?, de los fuertes de Corral y Valdivia, y Callao, ¿no es cierto?, el, eh, los bloqueos de Callao, ¿no es cierto?, que realizó Cochrane con su escuadra. Los 8 cajones en que el monumento llegó eh, a bordo del John Elder habían sido depositados en los almacenes de la aduana. El intendente Echaurren determinó que la colocación de la estatua sobre el pedestal se efectuaría el lunes 3 de febrero. Pero el entusiasmo, por favor pongan atención a esto, pero el entusiasmo de los jornaleros del puerto se adelantó a sus determinaciones. El domingo 2 de febrero llegaron hasta los almacenes de la aduana cerca de 100 jornaleros, con la banda de músicos del batallón cívico número 2 a la cabeza, y determinaron como el máximo homenaje, perdón, me perdí con aquí estoy, determinaron como el máximo homenaje popular al ilustre marino llevar en hombros la estatua hasta el pedestal y colocarla en su sitio de honor. Entre 40 robustos estibadores tomaron en hombros el pesado cajón y lo condujeron a la plaza de la Intendencia, desde los almacenes de la aduana que están ubicados, ¿no es cierto?, a la altura de lo que es hoy la plaza Wheelwright, ahí donde está la antigua aduana. Allí, mediante un aparejo levantado especialmente, se procedió a izar la estatua y colocarla en el pedestal que la esperaba, mientras la banda tocaba el himno nacional en medio de los vítores de los trabajadores que habían rendido su propio homenaje al Lord.
con la alegría del intendente Echaurren, que concurrió para dar relieve a esta inauguración popular del monumento. Qué lindo gesto, ¿ah? Los Sí, trabajadores sin que duda hicieron alguna. fue Sin un duda digno alguna. homenaje, llevando en hombros la estatua hasta el lugar en que sería colocada. El 12 de febrero de 1873 fue un día de fiesta excepcional para Valparaíso. A la salida del sol, las baterías del fuerte San Antonio hicieron una salva mayor de 21 cañonazos, mientras las bandas de la guarnición recorrían las calles tocando aires marciales, y en los edificios se colocaban banderas, y en los buques se izaban empavesados completos. Desde temprano, el público venido de todos los barrios de la ciudad comenzó a afluir hacia la Plaza de la Intendencia, que a las 10 de la mañana ya se hallaba rodeada por una compacta muchedumbre. El monumento a Cochrane se hallaba cubierto por una bandera chilena y había en cuadro, flanqueándolo, las tropas de la guarnición, que estaban al mando del general de brigada Erasmo Escala. Las fuerzas estaban integradas por el Batallón de Artillería de Marina, la Escuela de Aprendices de Marineros, cuyos efectivos desembarcaron del pontón Talaba, donde funcionaba el Batallón Cívico de Artillería Naval, los batallones cívicos números 1 y 2 de la Guardia Nacional y los contingentes de marinería de desembarco de los buques chilenos y de los buques británicos y norteamericanos que estaban en la bahía. Minutos antes del mediodía salió la comitiva oficial desde el Palacio de la Intendencia encabezada por el presidente de la República, don Federico Errázuriz, a quien acompañaban ministros, autoridades, jefes del ejército y de la marina, representantes diplomáticos y otros. El primer discurso en nombre del gobierno correspondió al ministro de Marina Aníbal Pinto. Habló luego a nombre de la Marina el comandante en jefe de la escuadra, capitán de navío don Juan Williams Rebolledo, siguiéndolo otros discursos y declamaciones de composiciones poéticas inspiradas en Lord Cochrane. Terminados los discursos, avanzó hacia el monumento el presidente de la República, a quien acompañaban los oficiales y tripulantes que habían servido a las órdenes de Cochrane de Cochrane, perdón, y que se hallaban presentes. El almirante don Manuel Blanco Encalada, aquejado por la grave enfermedad que lo llevó a la tumba, no pudo concurrir a esta cita de honor. Mientras la gran banda tocaba los acordes de la canción nacional, el presidente Errázuriz procedió a descubrir el monumento con el que Chile pagaba parte de su deuda de gratitud al gran marino inglés. El monumento, inaugurado hace ya más de un siglo, mostraba solamente la figura de Cochrane sobre un pedestal de piedra. En las cuatro esquinas del cuadrado que rodeaba al monumento se hallaban 8 viejos cañones enterrados y unidos por cadenas para cerrar el espacio. Este es el lugar que tuvo originalmente en la plaza de la Intendencia, actual Plaza Sotomayor. Cochrane permaneció en la plaza de la Intendencia alrededor de 10 años. En 1883, cuando fue demolida la Bolsa Comercial, el edificio de la Bolsa Comercial que cerraba la plaza por el lado del mar, para levantar en esos terrenos el monumento a Arturo Prat y a los héroes de Iquique, el monumento a Cochrane fue trasladado a la esquina de la Gran Avenida, ojo con ese nombre, hoy Avenida Brasil, con la calle Bellavista. Allí fue instalado, en la misma forma que tenía en su anterior ubicación, con este mismo, ¿no es cierto?, pedestal muy simple sobre el cual estaba la estatua, pero dando la cara al almendral, o sea, estaba con la cara hacia el interior, por así decirlo. Ese emplazamiento lo conservó por más de 30 años. En 1925, y con motivo de la visita a Chile de Eduardo de Windsor, entonces príncipe de Gales, se decidió la construcción del actual monumento, uno de los más artísticos de Valparaíso, que fue inaugurado un año más tarde, y que, como vemos ahora, ¿no es cierto?, se le incluyó esa hermosa proa de un buque, la pileta que lo rodea y el obelisco que está a las espaldas de Cochrane. Pero ahora un detalle, Cochrane está mirando hacia el mar. A Así es. diferencia que, como originalmente había quedado ahí en Bellavista, o sea, perdón, en la Avenida Brasil, antigua Gran Avenida, eh, había quedado mirando hacia tierra. Y esa es, Enzo, la historia del monumento a Cochrane. Es un monumento muy bonito, la verdad, independiente del estado de abandono en el que se encuentra, desgraciadamente. Pero cómo está hecho, lo que simboliza, la parte histórica, y además llama mucho la atención. Uno camina por el paraíso y se encuentra con este monumento y es bonito, es muy Es muy simbólico hermoso. y tiene impronta. Entonces, refleja otro tiempo.
refleja otro tiempo y realmente, incluso ahora que no está en sus mejores días, sigue siendo hermoso. Pero fíjate que hace poco tiempo, sí, hace poco tiempo atrás se hizo una restauración, Así es. un retoque, sí, así que está en bastante buen estado. El que realmente da pena, ya que estamos hablando del tema, es el monumento a Condel, que está ahí en la Plaza Aníbal Pinto. Realmente yo Sí. creo que nosotros como porteños debiéramos decidir reubicar ese monumento, porque es una calle donde no tiene ninguna preponderancia, pasa absolutamente desapercibido en el Pasa entorno donde desapercibido. está. No, No, y además que como está en la pasada, está todo rayado, muy sucio. No, yo creo que esa es una deuda histórica que tiene el puerto de Valparaíso con monumental, el gran comandante Condel, ¿no es cierto?, de la Covadonga. sin duda alguna, sin duda alguna. Nelson, estamos en la hora. ¿Qué te parece Así si nos es. vamos a la pausa musical y estamos de regreso enseguida en el segundo bloque de nuestro programa? Perfecto, vamos allá. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Al renovar o al iniciar este segundo bloque, agradecemos nuevamente a nuestra querida Radio Portales de Valparaíso, que nos permite estar junto a ustedes todos los viernes acá, junto a Enzo y normalmente junto a Francisco Muñoz, en este día viernes de Revelando. Y por supuesto, agradecemos a ASOFAR, la Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, auspiciador del programa Revelando, que, como dijimos al comienzo del programa, se transmite de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y nosotros estamos acá junto a ustedes todos los días viernes. Y en este 8 de mayo, que es el primer programa, como dijo, como mencionó Enzo, en el primer bloque, es el primer programa del mes de mayo, mes del mar y mes de las glorias navales. Y ojo con un detalle, porque cuando hablamos del mes del mar, no estamos hablando solamente del mes de la Marina, estamos hablando del mar de Chile. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de toda la gente, partiendo por nuestros queridos pescadores, ¿no es cierto?, que nos nutren del pescado que consumimos acá en la zona y que vamos ahí a las caletas a comprar, partiendo por ellos, la gente que trabaja en el puerto, ¿no es cierto?, los estibadores, eh, toda la industria que está trabajando junto al mar o en el mar. Así que también es el mes de ellos, es su mes también, es el Exactamente. mes del mar, es nuestro gran mar que nos baña de Arica a la Antártica chilena. Y ese es un tema, una parte cortita que quería mencionar. A lo largo de los muchos viajes que he hecho, una de las cosas que a las personas que he conocido más les llama la atención es que Chile, sin ser una isla, siendo un país adosado a un continente, siempre me dicen como, oye, ustedes tienen mar, pero de norte a sur, en toda la extensión de su territorio, ustedes Claro. tienen costa, y lo encuentran con una cosa, como una curiosidad, algo maravilloso. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas más lindas de este país, es eso. Es cierto, es cierto. Y por supuesto es el mes del mar y en el cual celebramos, ¿no es cierto?, las glorias navales, que la fecha culmina, ¿no es cierto?, es el 21 de mayo, eh, cuando se produjo el combate naval de Iquique y el combate naval de Punta Gruesa. Y ojo, aprovecho de pasar un dato. El día 17 de mayo, domingo 17 de mayo, a las 11 de la mañana, se va a realizar la tradicional ceremonia en la que el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros rinde honor a los héroes de Iquique. Ceremonia que se realiza tradicionalmente ahí en el Monumento a los Héroes de Iquique, en la Plaza Sotomayor. Así es que eh, invitamos al personal del retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros que se sumen a este homenaje a nuestros héroes de Iquique y por supuesto a toda la ciudadanía de Valparaíso a que vaya, es una linda ceremonia. Está la plaza cerrada, se cierra ahí. No, ojo, no Errázuriz. Errázuriz se mantiene abierta, pero se cierra, no me acuerdo, sí que me acuerdo la calle que está ahí al costado que pasa por el costado del monumento. Mm. Nunca me acuerdo cuál es el nombre de esa calle. Blanco, Cochrane, no me acuerdo. Bueno, pero la calle que Ahí lo está vamos a ahí, corroborar. que está por el costado del cuerpo bombero. Nunca me acuerdo, nunca me aprendí el nombre de esa calle y la siguiente. Bueno, eh, esa calle se cierra. Así es que es es una oportunidad, ¿no es cierto?, de también de rendir, porque desgraciadamente por la situación de la ceremonia, para la ciudadanía no le es posible llegar tan cerca del monumento el 21 de mayo.
exacto. Pero en esta ceremonia que es muy bonita, donde hay un discurso, las personas al retiro desfila frente al monumento a los héroes de Iquique, desfilan eh, también Fuerzas Vivas de la ciudad, nos acompaña normalmente la Cruz Roja y otras organizaciones de la sociedad Incluso civil, clubes folclóricos, clubes de clubes guasos, de claro. vecinos, clubes Entonces, de guasos, ¿no? efectivamente, Es una celebración muy, muy entonces, es una bonita. feria muy bonita y así que una linda oportunidad y un bonito paseo. El día domingo a las 11 de la mañana, un horario muy bonito, muy agradable, así es que, o muy adecuado, así es que los invitamos a participar en esta ceremonia. Domingo 17 de mayo a las 11 de la mañana. Todos Ya, invitados. eso es. Vamos entonces con el segundo tema de la pauta que hemos titulado Son terroristas y no delincuentes. Ay, queridos amigos, supimos todos, ¿no es cierto? Porque se difundió profusamente en la prensa que el miércoles 6 a las 4 de la mañana, funcionarios policiales apoyados por personal del ejército, ¿no es cierto?, que está apostado ya en estado de excepción en la macrozona sur, ejecutaron una orden de entrada a 4 inmuebles de la comunidad de Temucuicuy, la famosa comunidad de Temucuicuy, eh, para cumplir 3 órdenes de detención, deteniendo a 5 personas. El mayor éxito, se habló del mayor éxito, el mayor y más exitoso operativo desde 2023. Bueno, a ver, Yasna Navarrete, ella es una integrante de la familia, dueña de la empresa de Cuyipulli, al norte de Temuco, que fue atacada ayer jueves de madrugada por terroristas, que declaró, comillas, no teníamos claro si seguían adentro los terroristas, hasta que nos dimos cuenta de que habían incendiado 4 camionetas que estaban en el frontis. Llegué como a las 6 de la mañana, todo estaba combustionado, la gente asustada. Estos terroristas quemaron 4 camionetas, una de ellas perteneciente a un empleado discapacitado de la misma empresa, un trabajador de la empresa. Eh, doña Yana Navarrete, de la familia, ¿no es cierto?, dueña de esta empresa Coyipulli Maderera, agregó, nos habían atentado en todos lados, pero no en nuestras dependencias, porque estábamos prácticamente en Coyipulli. Y agregó, Keipul, o sea, el lonco de Temucuicuy, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Si usted se da cuenta de las declaraciones que se hicieron tras el allanamiento en Temucuicuy, son un llamado a reivindicar, a cometer hechos delictivos, diciendo básicamente las policías atacan a los menores de edad y básicamente ese fue el cartel que nos dejaron, que dice que van a seguir luchando por los presos políticos mapuches y que nadie se mete con los niños. Queridos amigos, no alcanzaron a pasar 24 horas desde que se había realizado este allanamiento en Timocuicuy y vino de inmediato la acción de venganza. Esta gente es terrorista, no son delincuentes, son terroristas. Y mientras no entendamos esto y se les combata como terroristas, no se detendrá la ola de terror que han sembrado en la macrozona sur. Ese es el problema, queridos amigos. Son terroristas. Y más que terroristas, narcoterroristas. Entonces, no es posible que una zona, que un sector de nuestro país esté capturado por esta gente. Si aquí nos estamos acercando a lo que es la realidad, ¿no es cierto? En realidad, estrictas realidades, por ejemplo, como en Colombia, en donde hay sectores donde los terroristas, ¿no es cierto?, los narcos se adueñan, y no solamente en Colombia, en México y otros lugares, se adueñan de un sector, de parte de una zona del país. Bueno, ¿qué más se puede decir, pues, Enzo? Realmente es un suceso lamentable y lamentable en el mismo sentido que una de las peores cosas que pudo haber hecho la clase política en nuestro país desde hace ya mucho tiempo atrás, hablo de décadas, es hablar de violencia rural. Usar la figura de violencia rural como se usó por mucho tiempo por parte de personeros de la centro izquierda respecto a los crímenes que acontecen en el sur de nuestro país es minimizar los graves hechos que año a año van sumando cada vez más víctimas. Partamos derechamente con los más graves, lo que ocurrió con la familia Luxinger Mackay. Quemaron a 2 ancianos vivos y de eso nada. Agarraron un par de personas y muchos personeros.
dudan si es que estas personas fueron culpables de ese hecho lamentable. Lo que ocurrió en el Molino Grolmus, por ejemplo, también. Ataques no solo a personal forestal, han habido ataques también a bomberos que acudieron en su momento, por ejemplo, a ver incendios en el sur. ¿No se acuerdan del caso también de una niña que fue baleada, que era la hija de un camionero que circulaba también junto con su familia? Y puedo continuar, puedo seguir, pero al parecer no existen las voluntades. Tenemos este caso de este allanamiento, que no es que yo quiera denostar los esfuerzos realizados por el Poder Judicial, pero estamos hablando de cuánto tiempo llevamos ya con este tema y recién ahora tenemos 6 detenidos. Es como, ya, ok, apaguemos el incendio con un dedal con agua, pues. ¿Qué es lo que Claro. ocurre? No se está actuando en consecuencia. Como usted bien dijo, don Mario, son terroristas y no se está actuando en consecuencia. Eso es una cosa que realmente me alarma, y siento una pena tremenda por la gente que vive allá y que tiene que estar presa, coartada en sus libertades por estos terroristas. Francamente lamentable. ¿No? Y con la inseguridad, con el miedo permanente de que en cualquier momento puedan ser. Mira, de hecho, fíjese por favor, y una noticia que además y que era un hecho lamentable, por supuesto, terrorista, pero que también desemboca en una buena noticia. El, el, eh, a ver, ahora perdón, esto fue el 16 de abril. Ahora el 16 de abril, cerca de las 20 horas, en el kilómetro 15,5 de la ruta 49 de la región de la Araucanía, se desplazaba por ese camino un vehículo particular, eh, el cual fue interceptado por una camioneta de donde descendieron eh, al menos tres sujetos, ¿no es cierto?, tres tipos encapuchados quienes actuaron de manera coordinada y portando armas de fuego de corto y largo alcance. Estos intimidaron a los ocupantes, los obligaron a bajar del vehículo y luego arrojaron artefactos incendiarios al interior del automóvil, que fue consumido completamente por las llamas. Queridos amigos, este es gente común y corriente que iba, no sé si iba de regreso a esa hora de la noche o venía de su casa a algún lugar, iba transitando por lo que es, no sé, aquí en Valparaíso, iba transitando por Avenida Brasil, por calle Blanco Encalada, de repente los detienen, los interceptan y lo hacen bajar del vehículo y los apuntan con armas cortas y largas y lo hacen descender del vehículo y les queman el vehículo. Esa es la realidad que viven nuestros compatriotas allá en la zona sur. Bueno, gracias a Dios, a raíz de este hecho, las autoridades del gobierno presentaron una querella criminal invocando la ley terrorista, la ley 21.732, ¿no es cierto?, que determina conductas terroristas. Eh, y la acción judicial fue dirigida a todos quienes resultan responsables de los delitos de incendio con carácter terrorista y porte ilegal de arma de fuego. Esa es la forma que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Hay que tratarlos como terroristas porque eso es lo que son. Son terroristas. Y mientras no entendamos eso, no vamos a poder tomar acciones eh, efectivas, ¿no es cierto?, que puedan neutralizar a esta gente que tiene aterrorizada el sur del país. ¿No te Exactamente. parece? Hay que actuar en consecuencia. Si ya basta ya de la violencia rural, no, esto no es violencia rural. Esto está hartos pueblos más allá de la violencia rural. Hay que actuar en consecuencia. Se está lidiando con terroristas y invocar las mismas palabras que tuvo en su momento de campaña el actual presidente de la República, José Antonio Kast, que con los terroristas no se negocia. Bueno, hay que empezar a pasar la cuenta. No se negocia. Eso es muy Así importante. es, así es. Vamos a ver qué va a suceder ahora con este último hecho de violencia que afectó a esta empresa ahí en sus propias dependencias, ahí en plena ciudad de Coyipulli. Bueno, vamos con el próximo tema de la pauta que hemos titulado El estilo Poduje. Y para esto, para fundamentar este tema que queremos compartir con nuestros queridos auditores, voy a dar lectura a una breve carta que fue publicada en el Mercurio de Santiago, comúnmente llamado el Mercurio a nivel nacional, el día de ayer jueves. Ayer jueves fue publicada esta carta. Y se dice así, el título es Estilo Poduje, tal cual. Señor director, bienvenido el estilo de Iván Poduje, directo, incómodo y enfocado en resolver problemas. En un país acostumbrado a autoridades especialistas en hablar mucho y hacer poco, alguien que simplemente hace la pega incomoda.
Que siga adelante el ministro. Va bien. Y esto lo firma don Francisco Navillán Goicolea. Eh, y bueno, yo creo que todos hemos escuchado de una u otra manera, ¿no es cierto?, en la prensa que se habla profusamente, ¿no es cierto?, del ministro Produje y últimamente hay una campaña, una verdadera campaña del terror, ¿no es cierto?, en contra de él, de todo el sector de la oposición y de prensa, por supuesto, de izquierda, eh, tildando, ¿no es cierto?, de sus malas formas, de sus malos modales, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué queremos? ¿Un ministro simpático y políticamente correcto y cuentero o un servidor que diga las cosas de frente y que haga la pega en favor de los chilenos? ¿Qué queremos? Yo creo que ahí la respuesta está clara. O sea, yo prefiero a alguien que trabaje y que gracias a este estilo se ha ganado enemigos en todo el espectro político. En los más moderados de un espectro, en los más extremos del otro, porque el señor Produje está mostrando que la pega se puede hacer. Y eso deja muy mal a los que no hacen la pega. Porque efectivamente, o sea, los señoritos ahora se están quejando de los modales y las formas. A la gente que perdió las casas aquí, por ejemplo, en Viña, ¿les importa eso? ¿Las formas? No, la gente tiene otras necesidades. Son contribuyentes, gente que paga impuestos. Nosotros estamos pagando a los servidores públicos para que nos sirvan, no para que se sirvan del público. Y en ese sentido, encuentro que el señor Produje, si me permiten aquí hacer como una informalidad, se está echando al hombro a todo el gobierno. Es uno de los ministros mejor evaluados de este gobierno. Y en la medida que siga haciendo lo que él sabe hacer, yo creo, espero no equivocarme, que a lo que termine este gobierno en unos años más, él va a salir con un capital político muy alto. Siendo que él es un técnico, a él no le interesa la política, que es lo más curioso. Oye, Enzo, y Montes era el anterior ministro, ¿verdad? De la vivienda. El, Sí, el el de los señor conejos Montes. pirómanos. El de los conejos, justamente, el del El de los comentario de conejos que los pirómanos. incendios los provocaban los conejos que se incendiaban, ¿no es cierto? Y propagaban el fuego. Bueno, el señor Montes, ahí está la comparación perfecta. El señor Montes no es tipo, ¿no es cierto?, muy afable, Muy muy simpático. educado, muy simpático, siempre dispuesto a conversar con la prensa, mucho de dialogar, mucho de hablar. Pero preguntémosle a la gente, ¿no es cierto?, que todavía está con las consecuencias del incendio de hace 2 años aquí en el terrible incendio que azotó a Viña del Mar y a Villa Alemana y Quilpué. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Cuánta cantidad de casas? Mira, me permito contar una anécdota. Ayer estuve conversando con un ex marino, a quien conozco porque estuvimos embarcados juntos, y me contaba que su hijo fue afectado en el olivar, se le quemó, perdió todo, la casa, se le quemó la casa completa. Y gracias a Dios, cuando el tal incendio se comunicó con este marino, y este amigo le dijo, y por favor, dejen todo botado, vayan, salgan de ahí, alcanzaron a salir, porque acuérdense que hay muchas personas que murieron porque quedaron atochadas, ¿no es cierto? Se produjo un taco, no podían salir con los vehículos y fueron, qué terrible, bueno, fueron encerrados las llamas. Más de Bueno, 140 personas, que no se olvide claro. jamás. Bueno, él comentaba, su hijo le conversaba que ahí en el Olivar, hay un grupo de gente, ¿no es cierto?, que no quiere que se le derriben sus casas, y de hecho hay acciones judiciales en contra de Produje, ¿no es cierto?, con recursos de amparo para que no... Bueno, hay unos paneles que no tienen, que no, que fueron paneles que estaban destinados a cierres o a contención, ¿no es cierto?, de orilla, digamos, de cerro, qué sé yo, por así decirlo, que los utilizaron, que no son absolutamente inadecuados para construcción, que los utilizaron para construir casas. Entonces, él hablaba en una reunión donde estuvo con el ministro Budge, y el ministro Budge le decía, oye, entonces, todas esas casas que hay las vamos a echar abajo. Y una señora dijo, ¿sabe qué? No, usted no me eche abajo la casa. Señora dijo, si usted no quiere que eche abajo su casa, ningún problema. Fírmeme acá, que usted está dispuesta a recibir esa casa, que es una casa que está mal construida y que el día de mañana con un terremoto se le va a caer. O que en 10 años más o en 5 años más va a partir el problema. Ah, no, pues dijo, pero ustedes me tienen que reforzar la casa. No, señora, aquí nosotros no vinimos a reforzar casas, nosotros venimos a construir casas como corresponde, si la casa está mal construida. Entonces,
Ese es el problema, pues, que el ministro, porque otro ministro, o el señor Montes anterior, dice, sí, no se preocupe, señora, nosotros le vamos a solucionar el problema, y resulta que al final lo que cuesta construir una casa sale el doble, habiendo la mala construcción más todos los trabajos de reforzamiento o de arreglos. Bueno, ese es el estilo del ministro, pues. Ese es el Esa es la estilo del ministro. diferencia entre entre hacer las cosas bien y decir que las vamos a hacer. Así es, así es. Y no andar con lo políticamente correcto. Señora, la casa, no, yo no me puedo comprar. Si usted quiere vivir en esa casa, bueno, firme que usted que esté está dispuesta a hacerlo. Pero no me pida que yo le repare algo que está mal hecho. Bueno, y nos está quedando poco tiempo. Vamos con el próximo y último tema de la pauta que hemos titulado Incompetencia del Estado. Y para esto también hemos tomado como referencia una columna de opinión que escribió el consejero regional Osvaldo Urrutia, titulada Frente a la incompetencia del Estado, que fue publicada el día de ayer en el Mercurio de Valparaíso. Aquí el consejero Urrutia recuerda, ¿no es cierto?, que hace pocos días se denunció eventuales adulteraciones de los reportes ambientales en la refinería de Concón y ENAP. ¿Te acuerdas, Sí. Enzo? Bueno, esa es una parte de la historia, pues, queridos amigos. Porque resulta que aquí en esta columna, el consejero Urrutia nos recuerda que en 2024 la Seremi del Medio Ambiente de acá de Valparaíso adquirió con financiamiento del gobierno regional por más de 1.000 millones de pesos. Repito, queridos amigos, por más de 1.000 millones de pesos, 18 equipos para monitoreo de la calidad del aire destinados a establecimientos educacionales de Quintero y Puchuncaví. A ellos se sumaron recursos para implementar un observatorio ambiental en la Universidad de Playa Ancha. O sea, más de 1.000 millones, estamos hablando, no sé, 1.500 millones de pesos, 1.300 millones de pesos. Bueno, resulta que tras operar algunos meses, los equipos fueron retirados a fines del 2024 para su calibración y hasta el día de hoy no han vuelto a funcionar. Este observatorio que se iba a instalar, ¿no es cierto?, ambiental en la Universidad de Playa Ancha, nunca se implementó y los equipos permanecen almacenados fuera de servicio. No hay explicación técnica que justifique una falla de esta magnitud. Entonces, la Seremi del Medio Ambiente implementó una iniciativa que no se logró implementar. El gobierno regional destinó más de 1.000 millones de pesos a esto que no sirve para nada. Y ahí tenemos ahora a la comunidad sin tener una forma, sin tener una alerta adecuada. Y para colmo, con esta denuncia, ¿no es cierto?, que se habrían adulterado, eh, ¿cómo se llama? Reportes ambientales en la refinería de Concón. Entonces, ¿qué te parece, Enzo? O sea, una vez más, a propósito del ministro Buje, ¿no es esto un ejemplo de autoridades incompetentes que malgastan de manera grosera los recursos del Estado? Nuevamente, es lo mismo, es lo mismo. Estábamos hablando del gobierno anterior que eran los campeones del feminismo, los campeones del medio ambiente, de hacer las cosas bien, que venían con las manos limpias, con la superioridad moral del señor Jackson. 4 años. Nos tuvimos que comer 4 años de eso, donde encontramos casos como el del señor Monte, el tema de los incendios, ahora esto. Y lo peor de todo, y aquí yo hago un ejemplo, a las personas hay que explicarles muy bien este tema. No, a los señores políticos del amplio espectro, de izquierdas y derechas, nosotros les pagamos con nuestros impuestos. Señora, señor, cada vez que usted va a echarle benzina al auto y ve la colosal boleta que llega, la mitad son impuestos. Esos impuestos le pagan a estas personas. Lo mínimo que esta gente puede hacer es hacer bien su trabajo. Lo mínimo. Entonces encontramos escándalos como este y pucha, uno se siente enojado como mínimo. Yo la verdad las cosas a esta altura del partido no me enojo tanto, me río más. Prefiero reírme, porque si no tendría una úlcera así, pero mal. Lamentable. Qué terrible, ¿ah? Qué terrible, Enzo, ¿ah? Qué terrible. Más de 1.000 millones invertidos en estos 18 equipos de monitoreo, ¿no es cierto?, que no alcanzaron a funcionar un año y fueron retirados y nunca más no se sabe de ellos, de esos equipos. Qué Ahí están terrible, qué terrible. las formas versus la pega. Ahí estamos, pues. Entonces, ¿qué queremos? Un ministro Poduje, ¿no es cierto?, que,
que sea directo, que sea confrontacional y que haga bien la pega, o queremos, ¿no es cierto?, eh, estos buenistas que sonrisas, ¿no es cierto?, palmaditas en la espalda y que roban, malgastan y no hacen lo que tienen que hacer en beneficio de la ciudadanía. Bueno, ustedes, queridos amigos, tienen la respuesta, ¿no? Eh, Eso, desgraciadamente, se nos acabó el tiempo. Tenemos Estamos que por hoy. despedirnos de nuestros auditores. Como siempre, un gusto compartir parte del dial con ustedes, acompañarlos en su trayecto desde su lugar de trabajo hacia sus hogares. Abríguense harto, está súper helado hoy día y tengan un Mm. excelente fin de semana. Queridos amigos, en este, como comentábamos, mes del mar, en que celebramos a todas los chilenos que están relacionados con la actividad marítima, ¿no es cierto? Y por supuesto celebramos las glorias navales. Nos despedimos de ustedes, les deseamos de corazón, perdón, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.